Hello, student, good morning. School in house. Simple present pronouns I, we, you, they. Bien, estimados alumnos, estos pronombres los vamos a utilizar acompañado con el verbo en su forma natural. Es decir, el verbo no va a sufrir ninguna modificación alguna. Por ejemplo, tenemos allí los pronombres y vamos a utilizar un verbo, en este caso el verbo trabajar, que es work. Quedaría de esa manera, no ha sufrido ninguna modificación el verbo y quedaría I work, we work, you work, they work. Bien, pero sin embargo, cuando utilizamos los pronombres he, she, it en plural, hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la primera es que en la mayoría de los verbos solamente se le agrega la letra S al final. Por ejemplo, tenemos he work, she speak. Como observamos, estamos utilizando el pronombre he, she. Automáticamente cuando utilizamos estos pronombres, vamos a agregarle la letra S al final del verbo. De tal manera que quedaría he works, she speaks. Muy bien. Siguiente regla. Cuando el verbo termina en una de las siguientes letras, O, CH, SH, SS, X o R, Z, en este caso solamente se le agrega ES al final del verbo. Por ejemplo, tenemos he cuts, quedaría de la siguiente manera. Observe que termina en S, cuts, le hemos agregado ES al final. Quedaría de esa manera. Luego tenemos which, que termina en SH. Según la regla nos dice que termina en esas letras, en una de estas letras, simplemente le agregamos ES. Entonces acá estamos agregándole ES. Muy bien. Siguiente regla. Nos dice, si el verbo termina con Y, si termina con una consonante más Y, se cambia la letra Y por I y después se agrega ES. Así de fácil. Es decir, cuando un verbo, tú observas que un verbo termina en Y, ya tienes que darte cuenta si es que termina en Y le antecede una consonante o una vocal. En este caso vamos a ver un ejemplo. Tenemos he study. Él estudia. Bien, como vemos el verbo estudiar, study, termina en Y, en la letra Y. Pero ¿qué le antecede a la letra Y? ¿Qué le antecede? La letra D. Y la letra D es una consonante o una vocal. Es una consonante. Entonces, como es una consonante, acá la letra Y se va a cambiar por la letra I y se le agrega S. Y quedaría de esta manera. He studies. Muy bien. Siguiente regla. Si el verbo termina con una vocal más Y, se le agrega la letra S y nada más. Ahí queda. ¿De qué manera? Vamos a ver un ejemplo. She play. Observa el verbo jugar, play, termina en Y, pero a la letra Y, ¿qué le antecede? Le antecede la letra A. Y la letra A es una consonante o una vocal. Es una vocal. Cuando sucede estos casos, simplemente se le agrega la letra S, que quedaría plays. Nada más. Así de fácil. Bien, estimados alumnos, no olvidarse de resolver su práctica que se encuentra en intranet y hacer la recomendación del caso, siempre lavarse las manitos con frecuencia, de tal manera de enfrentar esta pandemia que atraviesa nuestro país. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes
y a su querida familia. Hasta pronto.